Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en este tercer episodio de Diálogo Abierto. Hoy vamos a hablar sobre liderazgo, management, carrera corporativa y vamos a tener dos invitados de lujo. En el primer bloque lo tenemos a Andrés Hatum, un tipo que trabajó en temas de periodismo, pero también en temas académicos vinculados a las cuestiones del liderazgo y a la vida corporativa de las empresas. Es una persona que ante todo rescato por su sentido del humor. Es un placer hablar con él porque además de aprender un montón de cosas, te podés divertir mucho y creo que tenemos un humor bastante sincronizado y lo vamos a poder compartir y disfrutar juntos. En el segundo bloque lo vamos a tener a Fernando Fragueiro, que es el responsable de la cátedra de liderazgo en el IAE. Está haciendo un trabajo sobre los nuevos perfiles de liderazgo en América Latina y nos va a hacer descubrir juntos cuáles son las nuevas tendencias, qué nuevos perfiles se observan en estos países en vías de desarrollo, como son los que generalmente tenemos en nuestra América Latina. Creo que va a ser un programa interesante donde vamos a aprender un poco de todo y vamos a recorrer también algunos aspectos de la vida corporativa de nosotros. Así que espero que lo disfruten. Bueno, y como les anticipé en la introducción, lo tenemos aquí a Andrés Hatum. Andrés, un especialista en management, en liderazgo, con una experiencia académica importante. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Un gusto verte y charlar con vos. Andrés, venís trabajando hace muchos años como consultor, viendo el desarrollo y el perfil de liderazgo en distintas empresas y probablemente con distintos CEOs has estado trabajando. Muchas veces la gente pregunta y se cuestiona cuáles son los desafíos que tiene un CEO en materia de su propia sustentabilidad. ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuánto dura en promedio un CEO en su cargo? Bueno, ¿en un mundo normal o en Argentina? Porque eso también es importante entenderlo, ¿no? Y veamos las dos cosas. Puede ser interesante comparar también. Muy bien, en un mundo normal, y vamos a hablar de multinacionales, porque las empresas familiares nos van de límite, porque el dueño puede estar lo que tenga ganas de estar hasta entrar caminando y salir en el cajón, ¿no es cierto? O fundirse antes también. O fundirse antes, que es lo más probable, en un 70% en la primera generación. A ver, en las multinacionales vos tenés un board que va eligiendo al CEO y le va dando la oportunidad de seguir, pero tenés un promedio de 5 años. Por supuesto que en Argentina puede pasar cualquier cosa. No sé, ¿cuál es tu caso, Antonio? Yo llevo 10, este año cumplo 10, Ah, exacto. ¿Qué mirá me qué querés lindo. decir? ¿Qué me querés decir? Quiero decir, bueno, que puede ser que hagas las cosas muy bien y que por eso estés, y que Argentina es tan particular que evidentemente dice, "Bueno, si lo hace tan bien, que siga, ¿viste? Que siga, porque la verdad que manejar este país es complicado". ¿Vos creés que, más allá del chiste, ¿no? Entender Argentina en cuanto a las dificultades políticas, macroeconómicas, sociales, puede ser una ventaja competitiva para una compañía que encuentre un equipo de liderazgo, no necesariamente solo un CEO, pero un equipo de liderazgo que sepa cómo hacer funcionar a su compañía en ese entorno? ¿Le puede dar una ventaja adicional sobre otras? Totalmente, y lo que te dije no es un chiste, porque, digamos, en este país, el que tiene un equipo de liderazgo que tenga flexibilidad, agilidad, creatividad, capacidad de adaptación, le puede ir bien. Es decir, de hecho hay empresas que le va bien, por algo estás hace 10 años donde estás. Entonces, es una ventaja competitiva. ¿Cuáles son en general, ya no tanto en particular con la Argentina, ¿no? Pero cuáles son las características que diferencian dentro de un equipo de liderazgo a alguna persona que vos decís, bueno, este tipo tiene la pasta o los skills necesarios para ser CEO un día? Sí, mira,
Es bueno eso, y hay algo también post pandemia, que ahora también vamos a hablar, que me parece bien interesante, porque si algo trajo la pandemia es barrer a los malos líderes o líderes medios vetustos. Entonces eso se lo tenemos que agradecer en cierta forma. Pero si vos me preguntas qué hace que un líder sea tal y valorar, o que lo que yo valoraría de un líder es la visión estratégica, esa capacidad de conceptualizar, la capacidad de anticipar el entorno, sobre todo en mercados inciertos o emergentes como el nuestro, ¿no? Me parece que eso es algo diferencial. Y vos sabés que no cualquiera puede tener esta visión estratégica porque estamos muy acostumbrados a que vos te trabajás en un área que es un nicho, te desarrollás en ese nicho y tal vez cuando tenés la oportunidad dices, bueno, pero le va muy bien, ¿por qué no le damos la oportunidad de liderar algo más amplio, más macro? Te das cuenta que esa persona está tan segmentada en lo que sabe y nada más que le cuesta mucho abrirse. Entonces, creo que eso es como algo fundamental. Y respecto a la pandemia, y es algo bastante interesante, nos hizo ver que los líderes necesitan una cuota de humanidad también, ¿sí? Una píldora de humanidad, de bajar del pedestal del piso 25 donde tiene la oficina y entender qué le pasa a la gente en su vida normal. Y eso diferencia también a un buen líder y un líder que se diferencie de un líder que tiene que desaparecer. Los líderes malos, los bestiales, los cortoplacistas, los narcisistas, quedan muy expuestos con la pandemia, porque la mediatización del Zoom hace que justamente esa gente no sepa cómo lidiar con la gente, ¿sí? Entonces, me parece muy bueno esto. Van a ser expedidos por la ventana. ¿Qué pasa un poco lo dijiste, pero qué pasa con la vulnerabilidad? Es decir, a veces siento, ¿no?, en el ejercicio personal de liderazgo, que determinadas situaciones me sensibilizan un poco más y por ahí hasta me quiebro un poco en un contexto con gente. Y a mí en general eso me pone mal, como que digo, bueno, no debiera pasarme esto, no es profesional, Sí. algo me está pasando. Pero a veces se acerca gente y me dice, no, me gustó verte en ese costado humano o algo por el estilo, como si uno tuviera una imagen inhumana, por decir así. ¿Cómo lo ves vos eso? Antonio, es algo fundamental la vulnerabilidad en el líder, ¿sí? Vos fíjate que desde Ulises, que uno puede leer, era un líder vulnerable y son los mejores líderes. Saber expresar lo que uno siente, abrirse a lo que le pasa a uno. Ser vulnerable en algunos momentos tiene mucho sentido y la pandemia trajo eso, ¿no? Vos sabés que yo te estoqueé a vos, ¿no? No. Sí, y bueno, a ver, Eso, ¿con quién voy a eso es más hablar? de, eso es más de millennial, no te da el perfil para Me eso. falta el pelo, pero te juro que tengo la energía millennial. Yo te toqué y vi que tenías un texto en LinkedIn que es muy interesante y lo recomiendo, en donde al final hablas, sin decir vulnerabilidad en sí mismo, no das una teoría de la vulnerabilidad, pero contás una situación donde vos fuiste vulnerable. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. En realidad, a ver, yo siento que mi vida corporativa a veces como que transcurre o da pasos a través de lo que fue mi vida personal. Y, digamos, bueno, todo el mundo sabe, porque hace muchos años que soy abiertamente gay. Y en mi infancia, en el colegio, como muchos, he sufrido bullying. Y el bullying deja algunas cicatrices que uno cree que están justamente así, como cicatrizadas. Pero en determinadas circunstancias observas que hay cosas que te pasan que abren algunas heridas, no con la misma magnitud de aquellas que te gestaron esas cicatrices. Pero también te pasan cosas que tienen que ver con en cómo elaborás esas situaciones que te fortalecen mucho y te permiten disfrutar de algunas situaciones como esta que narro en la, en el artículo, que supongo que te referís al artículo que resume mi carrera o algunas cuestiones de los Hice un desafíos. buen trabajo, como habrás visto. Muy bien, muy bien. Y sí, eso ocurrió cuando hace 8 años hablé con el CEO global para contarle que yo era gay y me sorprendió su actitud porque su reacción fue, estamos hablando hace 8 años, muy pero muy abierta. Me dio a entender que no hacía falta esa conversación, pero que le agradecía, ¿no? Y de alguna manera yo sentí esto que, que muchos
conversamos cuando queremos diferenciar la diversidad de la inclusión. Vos sabés, Andrés, que ahora se habla mucho del tema diversidad y muchas empresas hacen ostentación de la diversidad. Pero la inclusión es otra cosa. Una compañía de trabajo hizo una comparación muy linda el otro día. Dijo, bueno, diversidad es cuando te invitan a una fiesta, pero inclusión es cuando te sacan a bailar. Y cuando vos sentís que un jefe tuyo o un par, o en cualquier otra situación de vida personal también, te saca a bailar sabiendo realmente quién sos vos, y ahí es un abrazo diferente, ¿no? Vos sabés que yo escribí un artículo en La Nación, que generalmente escribo los sábados, sobre la mentira de la diversidad e inclusión. Hay mucha empresa mentirosa respecto a este tema, y me llamó la atención una en particular que fui y me dijeron, no, pero acá somos muy inclusivos. Y me trajeron una chica trans que la usaban de trofeo, básicamente, pero eso no sirve, ¿entendés? Andrés, te quiero hacer una pregunta. El título de ese artículo, si no me equivoco, era algo así como que la peor oferta laboral es la que te retiene donde no te quieren, o algo así. Y vos notaste que muchas veces en la vida corporativa uno se empecina en quedarse a hacer carrera en un lugar y muchas veces por ahí te maltratan en ese lugar, o no te dan el espacio, o no te reconocen, y aún así hay como una necesidad de probarse y de triunfar en ese lugar, en lugar de decir, bueno, evidentemente acá no me están valorando, voy a probar en otro lado. ¿Qué le podemos decir a los pibes jóvenes que están arrancando respecto de este tema? No, Antonio, a los pibes jóvenes no le vas a tener que decir nada. Ya lo tienen Los pibes jóvenes aprendido. lo tienen en el ADN, ¿entendés? Eso nos pasa a vos, a mí y a una generación que se quería probar que profesionalmente podía todo. Pero una generación semi-estúpida en el cual, perdón, esto me incluyo, Sí, sí, no es solamente, somos. en el que a veces te dejabas maltratar. ¿Y por qué? ¿Con qué sentido? Es decir, ¿cuál es el sentido de la vida laboral? Vos dijiste algo muy interesante, es decir, eso que escribiste, tu vida laboral está muy pegada a tu vida personal, porque tenemos un ciclo personal, laboral y familiar que va de la mano y que nos lleva adelante en el proceso profesional. No lo podés desensamblar. Y yo ahí recomendaría, Antonio, ir al psicólogo, ¿sabes? Nada de coaching, que no nos sirve eso. Al psicólogo. Porque es un Arreglar proceso personal que te está absolutamente. influyendo en tu espacio corporativo, pero es personal. Exacto, si te dejas flagelar por un jefe que es un reventado, si te dejas pisotear todo por un auto importado alemán, en donde se convierte en una cárcel básicamente de oro, no tiene sentido, porque después de los 40 vas a empezar a sufrir y a quebrarte, ¿sí? Y entonces la curva de la infelicidad va a ser superior a cualquier curva laboral y de expectativa de crecer profesionalmente. Eso también nos pone muchos desafíos a quienes lideramos compañías. Esta cuestión que vos decís, los pibes ya vienen con otro chip. El tema de la identificación y del sentido de pertenencia viene como muy relativizado, tal vez porque vieron la propia historia de sus padres o de sus abuelos en algún punto, o porque tienen otra manera de ver la vida. Y nos damos cuenta, quienes estamos liderando compañías, que este concepto cambia el sentido de cómo trabajar la motivación con la gente, ¿no? Absolutamente. Vos fíjate, estaba pensando en lo que vos dijiste antes, en la charla que vos tuviste con tu jefe que consideraste que tenías que tener, en donde expresabas tu sexualidad. Vos le hablás con una nueva generación, te miran y No dicen, pueden creer. siguen caminando, ¿entendés? Les importa tres rábanos. Yo lo Claro. veo con mis hijos, es decir, mis hijos tienen un lenguaje y una apertura absolutamente increíble, del cual yo estoy muy orgulloso en cierta forma, ¿no? Entonces, definitivamente todo eso, de que por supuesto nace desde lo personal, estas generaciones más jóvenes vieron que sus padres dieron la vida por la organización y después vino el downsizing, downscoping, right-sizing, ¿y qué significa? Los volaron. O sea, todo ese compromiso que pusieron en la oficina, en el trabajo, los cepillaron. Entonces, ¿qué dice esta nueva generación?
todo bien. Yo me comprometo conmigo, ¿sí? Y me comprometo con mi trabajo, no necesariamente con mi organización. Entonces vas a tener un doble trabajo, motivarlos y retenerlos. Viste que hay una discusión bastante vicentina en el concepto de cuánto pesa lo económico en la motivación de una persona para quedarse en una compañía. Vos mencionabas un poco esto de la jaula de oro y el auto alemán. En las nuevas generaciones, ¿sentís que eso sigue siendo así? Es decir, yo te hablo de mi aspecto personal, ¿no? Cuando yo tenía 30 años, siento que lo económico era fundamental. Yo quería, además yo venía de una familia de clase media baja, mi papá tenía taxi, mi mamá cosía, entonces yo quería acceder a un montón de cosas que veía en el mundo, pero a las cuales yo no tenía acceso. Entonces para mí lograr una posición económica, casi te diría, era el objetivo número uno. Ahora que tengo un poco más de 50, relativizo eso, tal vez porque ya tengo algunos logros en esa materia y busco otras cosas. Pero ¿qué pasa con los jovencitos hoy, digamos? ¿Cuánto les importa lo Les económico? importa, ojo, les importa. A ver, la generación entre 30 y 40 consideran que es la edad, y que es verdad, en donde uno tiene que empezar a guardar plata, a hacer la diferencia por todo el esfuerzo que han hecho. Cuando salen de la facultad, necesitan un incentivo que va más allá del económico, que es vibrar en el proyecto, ¿sí? Entonces, después, por supuesto, te van a pedir lo económico. Las generaciones vienen más demandantes. Yo te diría que no es el factor fundamental el inicio de la carrera, pero después se convierte en un factor como cualquier otro. No dejamos de ser personas que queremos tener, sobre todo, a ver, cuando yo era chico, no sé qué edad tenés vos, yo tengo 52. Cuando yo era 56. chico, ¿cuánto? 56. 56. En mi juventud no había tantas cosas. No había el shopping, no había. El auto se cambiaba cada 10 años. Claro. Hoy todo es descartable. Entonces es obvio que la gente necesita más para poder satisfacerse. Si eso está bien o mal, no soy filósofo para establecerlo, pero es la realidad de lo que nos pasa, ¿no es cierto? Viste que se habla mucho de la cuestión de las nuevas ciencias del conocimiento y de los nuevos empleos que se van a generar en los próximos años, bastante distintos a los que se vienen generando en los últimos 30 años, ¿no? Eso daría a entender que las carreras tradicionales probablemente tengan menos oportunidades hacia futuro y algunas carreras poco difundidas o poco conocidas empiecen a tener un espacio más gravitante en la vida laboral. Vos no sé si seguís siendo docente, pero fuiste docente muchos años. Es mi actividad principal. Ah, esto es tu actividad principal. Bueno, la mía no lo es, pero también doy clases en la carrera de administración de la UBA. Y yo todavía sigo viendo ese chip un poco tradicional en los pibes que están en la facultad. ¿Cómo pensás que se va a dar esa transición o tal vez es algo más marcado en las universidades privadas y no tanto en las universidades públicas? ¿Cómo ves ese cambio? A ver, hay un tema más macro de política pública que es difícil porque evidentemente requiere un cambio de paradigma de cómo se dan las carreras, ¿sí? Tal vez tendríamos que tener 3 años básicos de disciplinas y después hacer 1 o 2 en donde querramos según la especialidad. Después está, por supuesto, la necesidad de la gente de proveerse de ciertas competencias de armar el portfolio career. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las competencias o conocimientos que voy a necesitar para poder confrontar el desafío que vos estás planteando, Antonio? Es decir, hay carreras que van a aparecer, otras que van a desaparecer, y eso requiere, por ejemplo, conocimiento de analytics, machine learning, artificial intelligence, muchas cosas que tal vez cuando yo estudié, o mismo cuando alguien estudió hace 10 años atrás, no estaban. Y hay otro tema, veámoslo más conceptual, tu densidad y tu liquidez a nivel de carrera. O sea, ¿qué significa esto? Vos podés estudiar una carrera muy densa a nivel conocimiento y tener poca liquidez.
sos geólogo, es muy denso en conocimiento, pero el plug-in a otra industria que no sea la petrolera es muy difícil. O podés ser muy líquido, pero si sos demasiado líquido, terminás andando en bicicleta, llevando pedidos, repartiendo pedidos, ¿entendés? Entonces, lo ideal es tener densidad, o sea, ser especialista, pero hacer plug-in en distintas industrias. Si vos tenés una especialización en Analytics, Business Analytics, la podés meter esa especialidad en cualquier tipo de industria, ¿ok? Perfecto. Quiero terminar esta charla con vos consultándote sobre un fenómeno que estamos viendo en las compañías multinacionales con mucha preocupación, pero con cierta persistencia. Y es que a la par de que en los últimos 5 años todas las estrategias de diversidad e inclusión han ido penetrando cada vez más en las organizaciones y el cambio cultural las vuelve más evidentes, también se observa una persistencia en las líneas de compliance, en denuncias por acoso sexual y por maltrato. ¿Vos esto lo ves como una visibilización de algo que venía pasando hace mucho tiempo y que se tapaba y que hoy están dadas las condiciones culturales para salir a la luz? ¿O hay algo en la naturaleza humana que estamos siendo peores y no nos damos cuenta y no sabemos bien qué lo genera? No, yo creo que es una visibilización de lo que siempre pasó. Es decir, jefes que se aprovechaban de sus empleadas, las cargadas pesadas, el bullying laboral a la diversidad, todo eso sucedía. Pasa que te decía, mira, cuando vos decías, che, me siento mal, me está pasando, cállate porque te van a rajar, ¿entendés? Hoy hay una visibilización del tema, hay también una mejora en cuanto a los derechos que tienen que ver con la diversidad, la inclusión y los derechos de la mujer. Entonces eso hace que todo se pueda plantear de una forma distinta. Entonces tenemos que saber ubicarlo. Más protegidos, ¿no? O sea, como que te animan a hablar, el famoso speak up. Absolutamente, hay que hablar, hay que hablar. Y si tenés un jefe que es un reventado y que se aprovecha, ¿y por qué no? Y eso es la gente, las empresas como organización, es decir, ¿qué tipo de jefes queremos tener? ¿Qué tipo de líderes van a marcar la cultura de la organización? Uno que es un abusador, que es una bestia, ahí hay que poner los límites. Y a mí me parece muy bien lo que está pasando. Lo tuvimos a Andrés Hatun, especialista, crack en liderazgo, en management, docente, politólogo. Bueno, tuvimos todo eso aquí en nuestros diálogos abiertos. Gracias, Andrés, por compartir este espacio con nosotros. Gracias a vos, muchas gracias. Bueno, y ahora estamos en este segundo bloque, como les anticipé hace un ratito, con Fernando Fragueiro, titular de la Cátedra de Liderazgo en el IAE, en la Escuela de Altos Estudios Empresariales, de la que soy exalumno, así que me siento como si estuviera entrevistando a un ex profesor. Es como muy raro esto. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Antonio, un gran gusto estar conversando contigo, como lo hemos hecho tantas veces. Así es, siempre lo hacemos, ahora lo vamos a hacer con público. Muy bien. Fernando, estuviste trabajando, lo sé porque también me invitaste a participar, en un proyecto muy interesante dentro de esta cátedra que estás liderando en el IAE, donde entiendo que tuviste la oportunidad de entrevistar a muchos CEOs y líderes corporativos de distintas empresas y de distintos países dentro de América Latina. Y supongo que eso te habrá permitido encontrar algunos puntos en común, algunos insights que pudiste haber detectado como nuevas tendencias respecto de lo que seguramente pudiste ver hace 5 o 10 años atrás, porque el IAE viene trabajando en esquemas de MBAs regionales para Latinoamérica, así que tienen un cierto mapa de cómo venía la cosa y cómo está viniendo o cómo está cambiando.
tremendo, exactamente, sí, sí, así es. Mirá, te cuento el punto de partida, lo que me llevó, lo que me motivó a poner esto en marcha, esta iniciativa de liderazgo empresarial al 2030 en América Latina. Hay dos motivos, uno negativo y otro positivo. El negativo es que quisiera hacer algo para poder superar el subdesarrollo de América Latina. Bueno, ese es el motivo negativo que me movilizó. El positivo es que creo que el contexto actual, siglo XXI y ahora tercera década recién comenzada, nos da muchísimas oportunidades. Fíjate, algo que me impactó fue hace un par de años una conferencia sobre América Latina y desarrollo de un economista que daba 3 números. Y decía, miren, 3 números solamente para que entendamos América Latina. Preguntaba, ¿cuál es la proporción de la población de América Latina que se considera clase media? La gente daba distintos números y él dijo, el 60%. Wow. Bueno, ¿cuál es la proporción de la población de América Latina que de acuerdo al ingreso per cápita promedio está en clase media? La mitad, el 30%. Claro, eso es fuertísimo, ¿no? Y yo creo que eso de algún modo nos explica el nivel de insatisfacción que vamos viendo en distintos países, en donde está habiendo tensiones, lo veíamos el año pasado, con mucha más claridad. Este año el COVID de algún modo nos ha como fijado en un tema, pero gente que está disconforme. Ese cambio de percepción que vos comentás, ¿no? Como que los números dicen que hay un 60%, perdón. Que se considera, pero que realmente es el 30%. Realmente es el 30%. Quizás hasta debe ser más importante en Argentina, donde la caída de gente de clase media a clase baja ha sido más significativa que por ahí en otros países, ¿no? En los últimos 10 años, quizás. Sí, exactamente. Esa es una señal clarísima y está ocurriendo eso y pienso que se está notando y se va a notar cada vez más coordinarse. Entonces, ¿a identificar alguna raíz del problema de este subdesarrollo endémico en América Latina? ¿O uno o dos que se puedan considerar las principales causas de esa pandemia, diría yo, ¿no? Sí, exactamente. Mira, hay uno centralmente que tiene múltiples ramificaciones, pero para ser más sintético te diría que es la anomia institucional, la carencia de institucionalidad, de una cultura que nos lleve a valorar las reglas de juego, a respetar las reglas de juego. Y se entiende fácilmente, eso te lleva a improvisar, a volver a empezar permanentemente. Creo que en nuestro país, en Argentina, tenemos una triste experiencia. Gracias a Dios, desde el año 83 en adelante, nadie más dudó de que teníamos que vivir y queremos vivir una república y un sistema democrático. O sea, ya hay algo de reglas de juego, pero da la impresión de que todavía tenemos que ponernos de acuerdo en otras reglas de juego, de convivencia y de interacción. Con lo cual, creo que el trabajo que debemos hacer es mucho mayor. Por eso hablaba de la interacción, la articulación del liderazgo privado, público y tercer sector. Me parece que esa es una de las visiones nuevas. Entonces, no se trata de decir, no, nada de sector público, todo es empresa. No, para nada. Por lo cual, creo que la articulación de los 3 sectores es clave. Con lo cual, el liderazgo, en realidad pienso seguir avanzando, tiene que verse a nivel de sector empresario, de sector público y de tercer sector. Yo he preferido empezar por el que he trabajado más, que es el sector empresario, pero después pienso seguir avanzando. Adelante. En ese sector privado, en este estudio que estás haciendo, ¿notaste algún cambio de perfil en los líderes que estuviste entrevistando con una mayor preocupación hacia ese costado social que tanto las empresas como sus líderes deberían empezar a enfocar? Mira, sí y no. Hay que en estos casos uno busca una muestra. Han sido hasta el momento unos 100 y algo. Han sido entrevistas en profundidad, 105, 106 entrevistas en profundidad en las que hemos procurado que haya diversidad de género,
que haya diversidad de edades, porque estamos orientándonos al 2030 y están conviviendo hoy en día 4 generaciones en las empresas. Esto nunca sucedió. Es riquísimo, aunque incómodo, según cómo uno lo encare. Seguro que vos tenés mucha experiencia en esto. A ver, yo diría lo siguiente. Hay un hecho que nos impacta mucho, clarísimamente, que es la revolución tecnológica y digital. Eso hoy nadie lo duda, existe. Veo claramente entre los que tienen, yo te diría, 45 o 50 años para abajo, que hasta 30, digamos, una familiaridad, una dinámica de interactuar con eso, fantástico. La visión de esta gente, si querés nos detenemos un poco más en esto, que creo que es lo novedoso, de, ya te digo, 50, 40 y tantos, hasta los 30 años, es global. Ya no ven, y te voy a poner un ejemplo lindísimo. Una de ellas es una mujer fantástica que se llama Pamela. Esto creo que es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Otra dimensión que te diría importante es el aporte de la mujer. A ver, estamos en y no por una cuestión de que es políticamente correcto, nos conocemos y no vamos por ese lado. ¿Qué cosas he podido identificar en las entrevistas que claramente las mujeres tienen algo para aportar que a los hombres nos cuesta más? Una es mayor capacidad de percibir las realidades humanas. Tienen una capacidad innata. Sensibilidad y empatía es característico, ¿no? En las mujeres. Yo lo veo en las mujeres líderes que tenemos en Syngenta, ¿no? Es una de las características del liderazgo femenino. Bueno, algo que algunas de ellas y algunos me hicieron notar, y te lo dejo como tarea, seguro que vos lo vivís, pero es que algunas de ellas a veces toman demasiados recaudos antes de aportar sus ideas, un poco porque están como con la visión de que tienen que ir ganándose el condicionadas por una historia donde el lugar no era el mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que ahí de tener el mismo lugar o los mismos. Claro. Entonces es como ayudarles a darles ese espacio. Claro. Es un tema interesantísimo. Hay otro elemento. Las más jóvenes ya no tienen esa sensación. Entre los 20 y los 30 se manejan con otra naturalidad en cuanto a su percepción de espacios de poder, ¿no? Sí, es verdad, exactamente, es verdad. Yo creo que estamos frente a un desafío inédito en la historia, y es que hoy se ve que es necesario hacer compatible y en simultáneo un liderazgo transformacional, pero a la vez situacional colaborativo. Vos conocés esto muy bien, pero para otros que nos estén escuchando, sabemos perfectamente. ¿Por qué transformacional? Porque nunca hemos vivido una era de transformaciones continuas que no cambian, ¿no? Con lo cual hay que seguir reinventándose y hay que seguir viendo qué es lo próximo. Pero ¿qué pasa? Antes, y yo creo que vos te acordarás, en los años 90, incluso algunos se acuerdan de los 80, esos procesos de cambio eran secuenciales. Venían 5 años de cambio, después, a veces duraban 10 años, después venían, ya ahora era lo normal, entonces se iba el líder transformacional y venía un líder situacional, colaborativo, que ponía orden, ¿no?, en la empresa, y así van cambiando. Bueno, hoy es en simultáneo. Y entonces, combinar lo transformacional con lo situacional y colaborativo y empático es así porque hoy la gente no espera un liderazgo vertical. La torre de control de los aeropuertos llevado al liderazgo ha desaparecido. Hoy estamos todos en el mismo nivel horizontal. Y entonces hay que, de algún modo, poder entender a los demás, sintonizar y detectar esa potencialidad, esa energía, ¿no? Practicar la influencia, ¿no? Porque la autoridad ha quedado mucho más desdibujada como principio que forma parte de la legitimación del liderazgo, y la influencia pasa a tomar un rol mucho más específico y se construye influencia, por supuesto, a través del conocimiento, de la experiencia, del respeto, del seniority, pero bueno, no está bendecida por un acto
de que alguien te unge en un determinado Claro. momento, sino que te lo tenés que ganar todos los días probablemente, ¿no? Fernando, me gustaría cerrar este bloque con una reflexión y una pregunta para ver cómo lo ves vos. Pero cuando arrancamos esta conversación hablábamos de la pandemia de la desigualdad que en los últimos 20 años se viene pronunciando, sobre todo en los países en vías de desarrollo, de manera mucho más notable. Y también ahora estuvimos incursionando en este desafío de la horizontalidad y de la necesidad de liderar influenciando mucho más que direccionando. ¿Cómo desde la docencia, y vos sos una persona que viene mucho tiempo en las aulas, yo quizá un poco menos, en los últimos 5 años incursioné, ¿cómo percibís que nos estamos ayornando en los programas educativos a estos cambios, a formar los futuros líderes en las universidades que estén a tono con la realidad que se les va a presentar? Buenísimo el tema, porque creo que la educación y la salud son los dos grandes caminos que nos va a dejar esta pandemia y este cambio, este aceleración de todo. Mira, yo creo que hay mucho para cambiar, porque efectivamente hoy no se trata de transmitir conocimientos, sino que hoy se trata de ayudar a que cada uno vaya desplegando su potencial. Entonces, por eso se empieza desde la empatía. Y yo creo que esto hay que trabajarlo no solo a nivel universitario, que por supuesto hay que trabajarlo, sino a nivel de colegios, a nivel ya primario y secundario. Es un cambio enorme. Hay instituciones que están yendo en esa dirección, pero creo que hay que trabajarlo muchísimo, porque comienza por allí. Ahora tenemos, es decir, que el cambio es enorme, no es ya, a ver, ¿qué le voy a enseñar?, sino cómo esta persona comienza a mirar el mundo y empieza a generarse preguntas y a partir de las preguntas ayudarle a que ella misma se vaya respondiendo, que vaya preguntando. En el fondo es que educarse es interactuar con otros, porque yo, y te felicito, este tipo de interacciones me parecen bárbaras porque es la conversación como la que estamos teniendo la que nos ayuda a desarrollarnos. A mí esta conversación me aporta, a vos te aportar algo y a otro, y así yo creo que es. Entonces, me da la impresión de que, para hacértelo muy sintético, que la educación esencialmente tiene que pasar de ser concepto de instrucción a un concepto mucho más de intercambio, de diálogo. Fue Fernando Fragueiro, una institución académica en sí mismo dentro de una de las instituciones académicas más prestigiosas que tenemos en Argentina, como es el Instituto de Altos Estudios Empresariales, el IAE. Bueno, Fernando, espero que te hayas sentido cómodo, te agradezco mucho por estar en este espacio y te mando un gran abrazo. Muchas gracias, yo soy el agradecido y cuando quieras seguimos conversando. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, y ya estamos cerrando este episodio de Diálogo Abierto. Estuvimos repasando con Andrés cosas muy interesantes, pero sobre todo me queda esta idea de cómo antes uno tenía que bancarse cualquier cosa que le tocase en una empresa, ¿no? Es como que había que agachar la cabeza y seguir para adelante. Y hoy sabemos que existen en la mayor parte de las compañías mecanismos donde podemos defendernos de algunas de esas tiranías y poder disfrutar de una calidad de vida en las corporaciones que sea diferente y que realmente recibamos el trato que merecemos. Por otro lado, en la charla con Fernando me quedó esta cuestión de una de las peores pandemias que atraviesa América Latina, que es este subdesarrollo que se instala y que crece, ¿no? Y cómo la falta de instituciones y la desigualdad cada vez más creciente afecta más a esa pandemia del subdesarrollo y cómo tal vez la educación sea de las pocas cosas concretas sobre las que podemos trabajar en el corto, en el mediano y en el largo plazo para poder erradicar este mal. Bueno, espero que realmente hayan todos disfrutado de este tercer episodio de Diálogo Abierto, y nos vemos el próximo. Gracias por estar.